El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Gabriel abrió los ojos. La brisa de la mañana entraba por la ventana de su habitación, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y pasto recién cortado. La hacienda donde había crecido siempre parecía despertar antes que él, el mugido de las vacas, el canto insistente de los gallos y el golpeteo lejano de cascos contra la arena eran parte del concierto que lo acompañaba desde niño. Ese día no era uno más. A sus 13 años, Gabriel sentía que algo distinto se avecinaba. Había soñado con caballos salvajes corriendo bajo una tormenta eléctrica, y entre ellos, un corcel negro con los ojos como brasas lo miraba fijamente, como si lo estuviera llamando. El recuerdo del sueño lo sacudió y, sin pensarlo demasiado, se vistió rápido con su camisa gastada, un pantalón de trabajo y sus botas llenas de polvo. En el patio, el sol iluminaba ya el perfil de la hacienda, los establos alineados, el molino girando perezoso y las montañas al fondo, que parecían guardianes eternos del valle. Su padre, don Ernesto, un hombre de manos duras y voz grave, ya supervisaba a los peones que ensillaban los caballos. Gabriel lo observó a la distancia con cierta mezcla de respeto y temor. No era un padre cariñoso, pero sí alguien cuya palabra pesaba más que cualquier otra cosa en la casa. Gabriel siempre había sentido que debía demostrar algo, como si el simple hecho de ser hijo del dueño no fuera suficiente. Su hermano mayor, Esteban, era el orgullo de la familia, fuerte, seguro, buen jinete y con una sonrisa que convencía a cualquiera. Los peones lo seguían con admiración, y don Ernesto lo miraba con orgullo cada vez que montaba a su caballo alazán. Gabriel, en cambio, parecía invisible, como si siempre quedara a la sombra de su hermano. Esa mañana, mientras desayunaban pan con café en la mesa grande de la cocina, Esteban no perdió la oportunidad de lanzarle una mirada burlona. ¿Y qué planes tienes hoy, hermano?, preguntó con fingida curiosidad. ¿Vas a seguir persiguiendo gallinas o al fin aprenderás a montar como se debe? Las carcajadas de los peones que entraban y salían lastimaron a Gabriel más que cualquier golpe. Su madre, Clara, lo defendió con dulzura. Déjalo, Esteban. No todos tienen que ser iguales. Gabriel tiene sus propios tiempos. Pero Gabriel ya estaba acostumbrado a esas comparaciones. No respondió. Se limitó a apretar los dientes y a mirar fijamente su plato, con la firme decisión de que algún día encontraría su propio lugar en el mundo, lejos de las burlas de su hermano. Tras el desayuno, se escabulló hacia los establos. Ahí, entre el olor a heno y cuero, se sentía más tranquilo. Le gustaba acariciar a los caballos, hablarles en voz baja, como si pudieran entenderlo. Algunos animales parecían responder a su presencia con calma, bajando la cabeza para que los acariciara. No era un gran jinete todavía, pero tenía una conexión especial con ellos, un entendimiento silencioso que los demás no notaban. Ese día escuchó un murmullo entre los peones, hablaban de un caballo salvaje que habían traído la noche anterior desde las colinas cercanas. Decían que nadie había logrado acercársele sin arriesgar la vida. El animal había llegado furioso, golpeando las paredes del corral con tal fuerza que parecía querer derrumbarlo. Gabriel, intrigado, se deslizó hasta el rincón más alejado de los establos. Allí lo vio, un corcel negro como la noche, con la piel brillante de sudor y los ojos encendidos, como carbones ardientes. Era imponente, con la musculatura tensa y una energía que parecía desbordar el espacio reducido en el que lo mantenían. Ese es Centella, le dijo uno de los peones al verlo observar. Mejor mantén tu distancia, muchacho. Ese demonio no nació para ser montado. Pero Gabriel no sintió miedo. Al contrario, se quedó clavado en el suelo, con la certeza de que aquel caballo era el mismo que había visto en su sueño. Centella lo miró fijamente, relinchando con furia, y por un instante, el muchacho juró que en esos ojos había algo más que simple salvajismo, había un desafío, un llamado. Pasaron los días y Gabriel no pudo apartar a Centella de su mente. Cada vez que tenía oportunidad, se escapaba para observarlo a escondidas. Al principio, el caballo respondía con furia, golpeando el suelo y lanzando mordiscos al aire. Pero poco a poco, comenzó a tolerar la presencia del muchacho. Gabriel le hablaba en voz baja, le contaba cosas que nunca decía a nadie, sus miedos, sus sueños, las veces que se sentía menos frente a Esteban. Y aunque el caballo nunca respondió, había en su mirada un destello diferente, como si comprendiera. Una tarde, mientras Esteban y su padre organizaban una competencia de jinetes en el patio de la hacienda, Gabriel se armó de valor. Se acercó al corral con una cuerda en las manos y el corazón latiendo con fuerza.
Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura, pero no podía resistirse más. Si te caes, te matas, se dijo en un susurro. Pero si lo logras, ya nadie volverá a reírse de ti. Entró al corral despacio, sin apartar la vista de Centella. El caballo resopló con fuerza, golpeando el suelo, listo para embestir. Gabriel levantó las manos, tratando de transmitir calma. Avanzó paso a paso, hasta que quedó a apenas 1 metro del animal. Podía sentir su respiración caliente, el temblor de su cuerpo, la tensión en cada músculo. En un movimiento rápido, Gabriel lanzó la cuerda y logró sujetar al caballo. Centella se levantó sobre sus patas traseras, relinchando con furia, y el muchacho fue arrastrado varios metros, cayendo al suelo y raspándose los brazos. Los gritos de los peones atrajeron la atención de todos, incluido su padre y Esteban. «¿Está loco?», exclamó uno de ellos. Pero Gabriel no se rindió. Se levantó, con la ropa hecha trizas y la sangre en los codos, y volvió a acercarse. Esta vez no con la cuerda, sino con la simple fuerza de su mirada. Se plantó firme, frente al caballo, y murmuró apenas: «No quiero domarte, solo quiero que me escuches». Centella bajó lentamente la cabeza, resoplando con desconfianza. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía oír el viento entre los árboles. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y entonces, con un gesto casi imperceptible, el caballo permitió que Gabriel le rozara el cuello con la mano. Ese instante cambió todo. Esteban observaba con la boca entreabierta, incapaz de creer lo que veía. Don Ernesto, por primera vez en mucho tiempo, miró a su hijo menor con una mezcla de sorpresa y respeto. Y Gabriel, con el corazón a punto de estallarle en el pecho, supo que había encontrado su camino. No se trataba solo de montar un caballo. Era el inicio de algo mucho más grande, una conexión que transformaría su vida y que, tarde o temprano, lo enfrentaría a su hermano en un destino que ninguno de los dos podía evitar. La noticia corrió rápido por toda la hacienda: Gabriel había logrado lo imposible. Los peones no hablaban de otra cosa, decían que el hijo menor de don Ernesto había sido el único capaz de acercarse al caballo salvaje sin salir herido de gravedad. Algunos lo atribuían a la suerte, otros a un simple capricho del animal, pero en el fondo todos sabían que habían presenciado algo único. Esteban, sin embargo, no compartía el asombro de los demás. La imagen de su hermano tocando el cuello de Centella lo perseguía como una espina clavada. Para él, aquello era una afrenta, siempre había sido el centro de atención, el orgullo de la familia, y ahora, de pronto, Gabriel se había robado las miradas. «No te ilusiones, hermano», le dijo esa misma noche, mientras ambos se encontraban en el cuarto que compartían. «Ese caballo sigue siendo indomable. Que te haya dejado tocarlo no significa nada». Gabriel no respondió. Estaba demasiado cansado y, en el fondo, demasiado feliz para dejar que las palabras de Esteban le arrebataran lo que había sentido. Cerró los ojos y, en silencio, revivió aquel instante mágico una y otra vez: la respiración de Centella, el calor de su piel, la fuerza contenida en su cuello, y sobre todo, la certeza de que entre ellos había nacido un vínculo. Al día siguiente, sin importar las advertencias, Gabriel volvió al corral. Esta vez llevó consigo una manzana y un puñado de alfalfa. Centella lo miró con la misma intensidad de siempre, pero ya no golpeó el suelo con furia. Poco a poco, el caballo fue aceptando la comida de su mano. Gabriel sonrió: cada avance, por mínimo que fuera, lo llenaba de orgullo. Los peones observaban con incredulidad desde lejos. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Jacinto, comentó en voz baja: «Ese muchacho tiene un don. No es normal lo que pasa entre él y ese animal». Los rumores llegaron a oídos de don Ernesto. Una tarde, el patrón decidió acercarse al corral para verlo con sus propios ojos. Se cruzó de brazos mientras observaba cómo Gabriel alimentaba al caballo y acariciaba suavemente su hocico. No dijo nada, pero en su mirada se mezclaba el desconcierto con una chispa de respeto. «Si logras montarlo», dijo al fin, con voz grave, «te ganarás un lugar en esta hacienda». Gabriel sintió un escalofrío. No era solo un reto, era un reconocimiento, algo que llevaba esperando toda su vida. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en cómo lograrlo. Sabía que no podía forzar a Centella, que debía ser paciente, respetar su espíritu salvaje y al mismo tiempo mostrarle que podía confiar en él. Era como bailar al borde de un precipicio: un error, y todo terminaría en tragedia. Durante las siguientes semanas, dedicó cada momento libre a estar con el caballo.
Le hablaba en susurros, lo alimentaba, caminaba a su lado dentro del corral, hasta que Centella comenzó a seguirlo como una sombra. El animal seguía siendo indómito, pero había en su mirada una confianza creciente, una aceptación que nadie más lograba inspirar. El día de la verdad llegó sin que nadie lo planeara. El sol caía a plomo sobre la hacienda cuando Gabriel, sin avisar a nadie, entró al corral con una montura ligera en los brazos. El murmullo de los peones lo delató, y pronto todos se reunieron alrededor para presenciar lo que parecía una locura. Esteban estaba entre ellos, con los brazos cruzados y una sonrisa incrédula. «Se va a romper el cuello», murmuró, con un dejo de satisfacción. Gabriel respiró hondo, acarició el cuello de Centella y, con movimientos pausados, colocó la silla sobre su lomo. El caballo resopló con fuerza, tensando los músculos, pero no se desbocó. El muchacho aseguró las correas, sin pensarlo dos veces, apoyó un pie en el estribo y montó. Entonces el mundo se convirtió en un torbellino. Centella relinchó con furia y se lanzó a correr dentro del corral, saltando, sacudiéndose, girando con violencia. Gabriel se aferró con todas sus fuerzas, sintiendo que en cualquier momento saldría disparado por los aires. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor, el sudor le nublaba la vista, pero una sola idea lo mantenía firme: no dejarse vencer. Los peones gritaban, algunos apostaban cuánto duraría sobre el lomo del caballo. Esteban lo miraba con los puños cerrados, incapaz de disimular la rabia. Don Ernesto, en cambio, observaba en silencio, con la mirada fija en su hijo menor. Pasaron segundos eternos, hasta que ocurrió lo inesperado. Centella, agotado por la furia del arranque, detuvo su carrera y se quedó quieto, resoplando con fuerza. Gabriel, todavía temblando, mantuvo las riendas firmes y acarició el cuello del animal. El silencio fue absoluto. Nadie podía creerlo. De pronto, un estallido de vítores rompió la tensión. Los peones aplaudieron, algunos levantaron los sombreros al aire. Gabriel sonrió con lágrimas en los ojos: lo había logrado. Don Ernesto se acercó lentamente, con la expresión seria, y dijo en voz alta para que todos escucharan: «A partir de hoy, ese caballo será tuyo. Lo ganaste». Gabriel no pudo contener la emoción. Abrazó el cuello de Centella, sintiendo que en ese instante no solo había conquistado un animal, sino también su propio lugar en la hacienda. Esteban, en cambio, ardía de envidia. Ese debía ser su momento, su triunfo. No soportaba la idea de que Gabriel, el hermano que siempre había considerado débil, se convirtiera en el centro de atención. Esa noche, mientras todos celebraban, Esteban se apartó en silencio. En la penumbra de su cuarto, juró para sí mismo que no permitiría que Gabriel lo eclipsara. Si era necesario, encontraría la manera de demostrar que seguía siendo el verdadero heredero, el único digno de la hacienda. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel triunfo sería apenas el inicio de una historia mucho más grande, una que pondría a prueba su relación de hermanos, su fuerza y hasta sus almas. Porque Centella, con toda su belleza y fiereza, no era solo un caballo, era el reflejo de una lucha que apenas comenzaba. La hacienda despertaba cada mañana con el sonido de los cascos de Centella. Gabriel, desde que lo había domado, no se separaba de él. El muchacho pasaba horas cabalgando por los campos, atravesando ríos y persiguiendo el horizonte con una libertad que jamás había conocido. Cada galope lo hacía sentir más fuerte, más vivo, como si la sangre del caballo se mezclara con la suya. Los peones lo miraban con admiración. Algunos lo llamaban el domador, otros simplemente el elegido. Para Gabriel, aquello era un sueño hecho realidad. Pero para Esteban, se había convertido en una pesadilla. Esteban siempre había sido el centro de todo. Desde pequeño, su padre lo había señalado como el sucesor natural de la hacienda. Su habilidad como jinete, su carácter seguro y su liderazgo lo hacían el candidato perfecto. Sin embargo, en apenas unas semanas, Gabriel había puesto en duda esa certeza. La envidia empezó a crecer en él como una espina que no podía arrancarse. Cada vez que veía a Gabriel montado sobre Centella, sentía que su lugar se desmoronaba. Intentaba disimularlo, pero en su interior hervía una rabia que lo consumía. Una tarde, mientras entrenaba con su propio caballo, Esteban lo llevó al límite de sus fuerzas, empujándolo más allá de lo necesario. El animal resoplaba agotado, pero él lo obligaba a seguir. Jacinto, el viejo peón que lo observaba, se acercó preocupado. «Don Esteban, el animal no da más. Déjelo descansar. No me digas qué hacer», gritó el joven,
con los ojos encendidos. Nadie me va a superar, mucho menos mi hermano. Jacinto bajó la cabeza en silencio. Había servido a la familia durante décadas y conocía el corazón de cada uno. Sabía que la rivalidad entre los hermanos no traería nada bueno. Esa misma noche, en la mesa familiar, la tensión se hizo evidente. Don Ernesto hablaba orgulloso de los avances de Gabriel con Centella, mientras Esteban permanecía en silencio, con la mandíbula apretada. Ese caballo parecía indomable, decía el padre, y sin embargo, en manos de Gabriel se ha vuelto dócil. Eso no es algo común. Gabriel sonrió tímidamente. No estaba acostumbrado a recibir elogios de su padre, y cada palabra era un tesoro. Pero Esteban no soportó más. Golpeó la mesa con el puño y se levantó de golpe. ¿Y de qué sirve domar a un caballo, si después no se tiene el coraje para enfrentarse a la vida? Todos quedaron en silencio. Clara, la madre, lo miró con ojos suplicantes, intentando calmarlo. Esteban, por favor. No, madre. Interrumpió. Siempre he sido yo el que carga con las responsabilidades, el que se gana el respeto de los hombres, el que monta en las competencias. ¿Y ahora todo ese mérito se borra porque Gabriel tuvo suerte con un animal? Las palabras cayeron como piedras en la mesa. Gabriel bajó la mirada, herido, pero no respondió. Don Ernesto lo observó con seriedad. No es cuestión de suerte, Esteban. Tu hermano demostró algo que nadie más pudo. Esa frase fue como una herida que Esteban no pudo soportar. Abandonó la mesa sin mirar atrás, dejando un aire enrarecido que nadie se atrevió a romper. Los días siguientes, la rivalidad entre los hermanos se volvió imposible de ignorar. Gabriel intentaba mantener la calma, concentrándose en sus entrenamientos con Centella, pero sentía la hostilidad de Esteban en cada gesto, en cada mirada. A veces, durante las cabalgatas, Esteban lo desafiaba con maniobras arriesgadas, como queriendo demostrar que aún era superior. Una tarde, el desafío se volvió abierto. Esteban, con tono altivo, se acercó a Gabriel frente a los peones. Si tanto crees que eres jinete, démonos una carrera. Tú y tu Centella contra mí y mi alazán. Gabriel dudó. No le gustaban los enfrentamientos, mucho menos contra su propio hermano. Pero las miradas expectantes de los peones lo empujaron a aceptar. El campo de la hacienda se convirtió en pista. Los dos caballos fueron alineados en la llanura, y al grito de Jacinto, salieron disparados como flechas. El viento golpeaba los rostros, los cascos retumbaban en la tierra. Al principio, Esteban tomó la delantera. Su experiencia como jinete lo mantenía firme, pero poco a poco Centella empezó a remontar. Gabriel sentía la energía del caballo correr por sus venas, y juntos se lanzaron con una fuerza indetenible. En los últimos metros, Centella adelantó al alazán, cruzando primero la meta improvisada. Los peones estallaron en vítores. Gabriel, sin embargo, no celebró, sabía que esa victoria no haría más que avivar la llama de su hermano. Esteban se bajó de su caballo furioso, con los ojos nublados de ira. Se acercó a Gabriel y lo empujó con violencia. No creas que esto significa que eres mejor que yo. Gabriel tropezó, pero no respondió. Lo único que hizo fue acariciar a Centella, que resoplaba victorioso. Esa calma, esa dignidad silenciosa, fue lo que más enfureció a Esteban. Esa noche, en la soledad de su habitación, Esteban juró que no volvería a perder. No importaba qué tuviera que hacer, encontraría la forma de recuperar el lugar que sentía suyo por derecho. Mientras tanto, Gabriel, ajeno al tormento de su hermano, dormía con el corazón lleno de gratitud. Sabía que la vida le estaba dando una oportunidad única, y no pensaba desperdiciarla. Lo que ninguno imaginaba era que las decisiones de Esteban, guiadas por la envidia, pronto arrastrarían a toda la hacienda a un destino oscuro. La hacienda vivía días de prosperidad. Las lluvias habían sido generosas, los campos estaban verdes y los establos rebosaban de animales fuertes. Sin embargo, dentro de la familia, la armonía se deshacía poco a poco como un hilo gastado. Esteban no soportaba más la sombra de Gabriel, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la rivalidad entre los hermanos crecía como una tormenta en el horizonte. Gabriel, ajeno a las intrigas del corazón de su hermano, dedicaba cada día a perfeccionar su vínculo con Centella. No era solo cuestión de montarlo, había descubierto en el caballo un espejo de sí mismo. Ambos eran considerados difíciles, uno por ser el hijo que nadie esperaba que destacara, y el otro por ser un animal salvaje que nadie creía domable. Juntos se habían encontrado, y eso los volvía inseparables.
Al amanecer, Gabriel montaba y recorría los llanos como si fueran un océano interminable. El galope de Centella le hacía sentir que volaba, que dejaba atrás el peso de las burlas, las comparaciones y las dudas. Cada regreso lo encontraba con el rostro iluminado, los ojos brillantes, y aunque no decía mucho, todos notaban el cambio en él. Esteban, en cambio, se consumía en silencio. El orgullo herido le impedía disfrutar incluso de sus propias victorias. Aunque seguía siendo un excelente jinete, aunque todavía era admirado, ya nada le bastaba. La imagen de Gabriel sobre Centella lo perseguía día y noche, recordándole que, por primera vez, no era el único centro de atención. Una tarde, incapaz de contenerse más, buscó a Jacinto, el viejo peón de la familia. «Dime, Jacinto», le preguntó con la voz cargada de resentimiento, «¿quién crees que es mejor jinete, yo o mi hermano?» El hombre lo miró con tristeza. «Don Esteban, usted siempre ha sido un gran jinete. Pero Gabriel tiene algo distinto. No se trata de fuerza ni de destreza. Ese muchacho nació con el don de escuchar a los caballos. Y Centella lo sabe». Esas palabras fueron como fuego en la herida. Esteban apretó los puños, deseando no haber preguntado. «Ese caballo debería ser mío», murmuró con rabia. «Nadie más que yo merece montarlo». Jacinto bajó la mirada, sabiendo que la envidia lo estaba devorando. El destino parecía empeñado en enfrentar a los hermanos. Días después, en el pueblo cercano, se anunció una competencia de jinetes que atraía a los mejores de la región. El premio no era solo dinero, sino prestigio y reconocimiento. Don Ernesto decidió que sus hijos participarían, convencido de que era la oportunidad perfecta para demostrar la fuerza de la hacienda. «Quiero que los dos se inscriban», ordenó durante la cena. «Quiero que todos vean lo que mis hijos son capaces de hacer». Gabriel se sintió nervioso, pero también emocionado. Nunca había competido de manera oficial, y la idea de enfrentar a jinetes experimentados lo intimidaba. Sin embargo, sabía que con Centella a su lado podía lograrlo. Esteban, en cambio, sonrió con frialdad. Para él, la competencia era el escenario perfecto para humillar a su hermano y recuperar su lugar. Los días previos estuvieron llenos de entrenamiento. Esteban exigía lo imposible a su alazán, llevándolo al límite. Gabriel, en cambio, se enfocaba en la conexión con Centella, en escuchar su respiración, en seguir el ritmo natural del caballo. Los peones observaban en silencio, conscientes de que aquella competencia no sería solo una carrera, sino un duelo de hermanos. Llegó el día esperado. El pueblo estaba de fiesta, las calles adornadas con banderas y música. Los jinetes se alineaban en la pista mientras la multitud aplaudía y gritaba. Gabriel, con el corazón latiendo con fuerza, acarició el cuello de Centella antes de salir. «Confío en ti», susurró. «Hagamos esto juntos». El disparo al aire marcó el inicio. Los caballos salieron como flechas, levantando una nube de polvo. Esteban tomó la delantera, con la destreza de siempre, pero Gabriel y Centella lo siguieron de cerca, como una sombra implacable. El público enloquecía. Nadie podía apartar la vista de los dos hermanos que corrían uno al lado del otro, como si el destino los hubiera puesto allí para decidir quién merecía el trono de la hacienda. En la última curva, Esteban intentó cerrar el paso, empujando con su caballo hacia Gabriel. El contacto fue violento, y por un instante, Gabriel estuvo a punto de caer. El público gritó horrorizado. Pero Centella reaccionó con una fuerza descomunal, recuperando el equilibrio y lanzándose hacia adelante con una velocidad inesperada. Gabriel cruzó la meta primero. El silencio fue breve, seguido de un estallido de vítores y aplausos. Había vencido, y no a cualquiera, sino a su propio hermano. Mientras la multitud celebraba, Esteban bajó de su caballo con el rostro desencajado. La humillación era insoportable. No solo había perdido, sino que todos habían visto cómo había intentado derribar a Gabriel. Su reputación, su orgullo, todo estaba manchado. Don Ernesto felicitó a su hijo menor frente a todos, dándole un abrazo que jamás antes le había dado. Gabriel lloró en silencio, abrumado por la emoción. Pero en los ojos de Esteban solo había oscuridad. Esa noche, lejos de las celebraciones, caminó solo por los establos. El silencio lo envolvía, roto solo por el resoplido de los caballos dormidos. Se detuvo frente al corral de Centella y lo observó con una mezcla de odio y deseo. «Tarde o temprano serás mío», murmuró con voz baja. «Y cuando eso pase, nadie volverá a hablar de Gabriel». Centella lo miró fijamente,
como si entendiera sus palabras. El caballo relinchó con fuerza, agitando la cabeza, y Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había en esos ojos una advertencia silenciosa, un desafío que lo enfureció aún más. El destino ya había trazado la línea. La rivalidad entre los hermanos había dejado de ser un juego infantil. Ahora era una herida abierta que pronto se desbordaría, arrastrando a todos a un camino de dolor y consecuencias que nadie podría detener. El eco de la competencia seguía vivo en el pueblo. Todos hablaban de la victoria de Gabriel y de la majestuosidad de Centella, el caballo indomable que ahora parecía hecho de una sola pieza con su jinete. Para muchos, aquel triunfo no era solo una carrera ganada, sino la confirmación de que algo especial estaba sucediendo en la hacienda de don Ernesto. Gabriel, aunque feliz, no se dejó llevar por la soberbia. Agradeció con humildad cada felicitación y se refugió en la calma de sus paseos con Centella, evitando las multitudes. No buscaba gloria, solo quería seguir creciendo junto a aquel animal que se había convertido en su mejor amigo. Esteban, en cambio, vivía atormentado. La humillación sufrida frente a todo el pueblo lo consumía día y noche. En su mente, la imagen de Gabriel cruzando la meta primero se repetía sin cesar, como un látigo cruel que lo azotaba. No podía soportar la idea de ser visto como el hermano vencido. Una noche, mientras la familia dormía, Esteban salió de su habitación en silencio. Caminó hasta los establos con paso firme, llevando consigo una soga y un látigo. Sus manos temblaban de rabia contenida. Frente al corral de Centella, sus ojos brillaban con un odio que lo hacía irreconocible. «Hoy te demostraré quién manda aquí», murmuró, abriendo la puerta con brusquedad. Centella, alerta, resopló y retrocedió un par de pasos. Esteban entró con la soga en alto, dispuesto a someterlo por la fuerza. Intentó lanzarla sobre el cuello del caballo, pero Centella se levantó sobre sus patas traseras, relinchando con un poder que estremeció todo el establo. El golpe de sus cascos contra el suelo hizo temblar las paredes. Esteban, cegado por la ira, levantó el látigo y descargó un chasquido que resonó en la noche. El caballo esquivó el golpe, girando con rapidez, y lo embistió con el hombro, haciéndolo caer contra la paja. El muchacho se levantó con un gruñido, dispuesto a insistir, cuando una voz retumbó detrás de él. «¿Qué demonios haces, Esteban?» Era don Ernesto, que había escuchado el alboroto. El patriarca se acercó con pasos furiosos, arrebatándole el látigo de las manos. Sus ojos, encendidos de ira, jamás habían mirado así a su hijo mayor. «¿Has perdido la cabeza?», tronó. «Este caballo no es tuyo, ni lo será jamás». Esteban bajó la cabeza, temblando de frustración, pero no pronunció palabra. Su padre lo empujó fuera del establo y cerró la puerta con fuerza. «Vuelve a tu cuarto antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Esa noche, el silencio en la hacienda fue más pesado que nunca. Gabriel, que había despertado por los ruidos, no entendió bien lo sucedido, pero alcanzó a ver a su hermano alejarse con los ojos cargados de rencor. Los días siguientes fueron tensos. Esteban apenas hablaba y, cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes. Gabriel intentaba acercarse, recordándole los momentos que habían compartido de niños, pero Esteban lo rechazaba con frialdad. «Tú me quitaste lo que era mío», le dijo en una ocasión, con un brillo oscuro en la mirada. «No creas que esto termina aquí». Gabriel no respondió. En su interior sabía que la envidia de su hermano se había vuelto un enemigo invisible, uno más difícil de enfrentar que cualquier competencia. Mientras tanto, Centella parecía sentir la tensión. Cada vez que Esteban se acercaba, aunque fuera de lejos, el caballo reaccionaba con nerviosismo, como si pudiera oler la hostilidad en el aire. Con Gabriel, en cambio, se mantenía tranquilo, obediente, incluso afectuoso. Don Ernesto, consciente de lo que ocurría, comenzó a tomar decisiones. A partir de ahora, anunció un mediodía, Gabriel y Centella representarán a la hacienda en todas las competencias. Esteban, tú te encargarás de supervisar el resto de los caballos. Las palabras cayeron como piedras en el corazón del hermano mayor. Para él, aquello era una degradación disfrazada de responsabilidad. No dijo nada, pero sus labios apretados y el fuego en sus ojos eran señales claras de la tormenta que se gestaba en su interior. Esa misma tarde, en secreto, Esteban salió de la hacienda y cabalgó hacia el pueblo. Allí se reunió con un grupo de hombres conocidos por sus apuestas y sus trampas en las competencias. Les habló con rabia contenida, les contó sobre Centella y sobre cómo todos lo idolatraban. «Nadie es invencible», dijo con voz baja,
casi venenosa. Ese caballo tiene que caer. Los hombres, movidos por el dinero y el desafío, escucharon con interés. Esteban no dio detalles, pero les dejó entrever que estaba dispuesto a todo con tal de ver a su hermano derrotado. Esa noche, al volver a la hacienda, su rostro estaba marcado por una sonrisa oscura que nadie había visto antes. Clara, su madre, lo miró con preocupación, pero no se atrevió a preguntar. Sabía que algo se estaba rompiendo dentro de su hijo, y temía no poder detenerlo. Gabriel, mientras tanto, continuaba entrenando con Centella. No sospechaba las sombras que se cernían sobre ellos. Para él, cada jornada era un paso más hacia el sueño de convertirse en un jinete digno de respeto, alguien que al fin podía mirar a su padre a los ojos sin sentir vergüenza. Pero el precio de la envidia ya estaba marcado, y el destino se encargaría de cobrarlo. Una madrugada, mientras la luna bañaba los campos con su luz pálida, un grupo de hombres encapuchados se acercó en silencio a los establos. Entre ellos, una silueta reconocible observaba con los brazos cruzados, sin intervenir directamente, Esteban. Los intrusos llevaban sogas y palos. Su objetivo era claro: quebrar el espíritu de Centella, acabar con la leyenda que comenzaba a formarse en torno a él. El caballo, inquieto, resopló al sentir su presencia. Los hombres se lanzaron contra él, intentando someterlo a golpes, pero Centella luchó con fiereza. Sus relinchos desgarraron la noche, despertando a Gabriel en su cuarto. El muchacho corrió descalzo hasta los establos, y al llegar, vio la escena. «¡Suéltenlo!», gritó, lanzándose contra uno de los hombres. En el caos, alcanzó a distinguir a su hermano mayor, oculto entre las sombras, observando. Sus miradas se cruzaron apenas un instante, pero fue suficiente. Gabriel entendió todo: Esteban estaba detrás de aquella traición. Los hombres huyeron al ver llegar más peones alertados por el alboroto. Gabriel corrió hacia Centella, que temblaba, herido y cubierto de sudor. Lo abrazó con desesperación, prometiéndole en susurros que nada ni nadie los separaría. Esteban desapareció en la oscuridad, con el corazón ardiendo. No había logrado su objetivo, pero sabía que aún tenía tiempo. El juego apenas comenzaba. La mañana siguiente a la emboscada amaneció con un silencio extraño en la hacienda. El canto de los gallos sonaba lejano, y hasta los perros parecían inquietos. Gabriel no había dormido en toda la noche, se quedó velando a Centella, limpiando con cuidado las heridas que le habían dejado los hombres encapuchados. Ninguna era mortal, pero el dolor del caballo era evidente. Con manos temblorosas, Gabriel aplicaba ungüentos y acariciaba su cuello para calmarlo. «Tranquilo, compañero», susurraba. «No voy a dejar que te hagan daño otra vez». Centella lo miraba con esos ojos oscuros que parecían comprender más de lo que un animal debería. Resoplaba suavemente, como agradeciendo la presencia del muchacho. Don Ernesto entró al establo con paso firme, seguido de varios peones armados con machetes. Su rostro estaba endurecido por la furia. «¿Quién fue?», preguntó con voz grave, mirando a Gabriel. El muchacho dudó. Había visto a Esteban entre las sombras, pero pronunciarlo en voz alta le resultaba insoportable. A pesar de todo, seguía siendo su hermano. «Eran hombres del pueblo», murmuró al fin. «No sé quién los mandó». Don Ernesto apretó la mandíbula. No le creyó del todo, pero tampoco insistió. Sabía que Gabriel jamás acusaría a su propio hermano. «Daremos con ellos», aseguró. «Nadie ataca lo que es mío sin pagar las consecuencias». Los peones asintieron con rostros serios. La hacienda se preparó para reforzar la seguridad: guardias de noche, perros en los alrededores, puertas reforzadas. Pero aunque tomaran precauciones, la verdadera amenaza estaba dentro de la casa. Esteban observaba todo con frialdad. Por dentro ardía de rabia, pero se cuidaba de mostrarlo. Fingía preocupación por Centella, aunque en sus ojos brillaba un rencor silencioso. Clara, la madre, notó el cambio. Una tarde se acercó a él mientras estaba en el patio, afilando un cuchillo sin motivo alguno. «Hijo», dijo con voz suave, «¿qué está pasando contigo? Apenas me miras a los ojos, apenas hablas con tu hermano». Esteban no respondió al principio. Sus manos seguían trabajando sobre el cuchillo, reflejando un destello de luz en cada movimiento. «Ese caballo lo arruinó todo, madre», dijo al fin. «Desde que llegó, ya nada es igual. Padre lo alaba, los peones lo siguen, incluso tú lo miras distinto». Clara lo tomó del brazo con ternura. «Esteban, siempre serás mi hijo».
Nadie puede quitarte ese lugar. Pero no dejes que la envidia te devore. Esa sombra no trae nada bueno. El joven apartó la mirada, endureciendo el gesto. Sus palabras no lograron atravesar la muralla que había construido en su corazón. Mientras tanto, Gabriel buscaba formas de devolverle la fuerza a Centella. Cada día lo sacaba a caminar despacio, primero por el patio, luego por senderos más largos. El caballo respondía con paciencia, como si entendiera que debía sanar poco a poco. Esa disciplina fortalecía aún más el vínculo entre ambos. Los peones murmuraban entre sí que aquel animal estaba destinado a la grandeza, y que Gabriel había nacido para estar a su lado. Algunos incluso hablaban de leyenda, como si jinete y corcel fueran parte de una historia que se contaría por generaciones. Esos rumores llegaban también a los oídos de Esteban, que se hundía más en su resentimiento. No podía soportar escuchar a los hombres que antes lo admiraban decir ahora que el verdadero heredero era Gabriel. Una noche, incapaz de contenerse, buscó a su hermano. Lo encontró en el establo, cepillando el lomo de Centella bajo la tenue luz de un farol. ¿Por qué no me dices la verdad?, le escupió Esteban, con los ojos encendidos. Sé que me viste esa noche. Sé que sabes que fui yo quien los trajo. Gabriel se quedó inmóvil. El cepillo se detuvo en el aire. Eres mi hermano, respondió con voz baja. No puedo acusarte. Esteban dio un paso al frente, enfurecido por aquella calma. ¿Acaso te crees superior? ¿Crees que tu silencio te hace mejor que yo? Gabriel lo miró con tristeza. No, Esteban. Solo quiero que esto acabe. No quiero ser tu enemigo. Las palabras, lejos de calmarlo, encendieron más la llama del rencor. Esteban salió del establo con pasos furiosos, jurando que algún día su hermano pagaría por todo. El tiempo siguió su curso. Centella sanó poco a poco, y con él, el ánimo de Gabriel se renovó. Pero en el aire de la hacienda flotaba una tensión insoportable. Los peones evitaban enfrentarlos juntos, Clara rezaba en silencio cada noche, y don Ernesto, aunque no lo decía, intuía que el conflicto entre sus hijos estaba a punto de explotar. La oportunidad llegó cuando se anunció una nueva competencia, mucho más importante que la anterior. Esta vez no era solo prestigio local, se trataba de un torneo que reunía a los mejores jinetes de toda la región. Gabriel representará a la hacienda con Centella, declaró don Ernesto, sin dudarlo. Esta es nuestra oportunidad de demostrar de que estamos hechos. Esteban apretó los dientes hasta hacerse daño. No dijo nada, pero en su interior ya había tomado una decisión, no permitiría que su hermano se luciera otra vez. La noche previa al torneo, el cielo se cubrió de nubes negras y el viento soplaba fuerte. Gabriel dormía profundamente, agotado tras una jornada de entrenamiento, sin imaginar que en la penumbra de los establos su hermano tramaba un nuevo acto de traición. Esteban entró sigiloso, llevando en las manos un puñado de clavos y un mazo pequeño. Se acercó a la montura de Centella y, con movimientos rápidos, comenzó a manipular las herraduras. Su plan era simple, debilitar al caballo antes de la competencia, hacer que tropezara y cayera para que todos vieran que no era invencible. Mientras trabajaba, el caballo lo observaba con ojos brillantes, lanzando relinchos bajos, como si adivinara el peligro. Esteban lo miró con desprecio. Mañana no habrá gloria para ti, susurró. Y Gabriel volverá a ser nadie. Pero lo que no sabía era que alguien más lo observaba desde la oscuridad, Jacinto, el viejo peón, que había sospechado de sus movimientos y lo siguió en silencio. El anciano no dijo nada en ese momento, pero supo que la decisión que tomara al amanecer podría cambiar para siempre el destino de los hermanos. La tormenta afuera rugía con fuerza, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto del amanecer del día del torneo. Llegó cubierto de un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían presagiar tormenta. En la hacienda, la actividad comenzó temprano, los peones ensillaban caballos, preparaban la carreta con provisiones y ajustaban las monturas. Gabriel, con el corazón latiendo fuerte, revisaba una y otra vez a Centella, asegurándose de que todo estuviera en orden para la competencia más importante de su vida. Lo que Gabriel no sabía era que la noche anterior, su hermano Esteban había manipulado las herraduras de Centella, debilitándolas con la intención de que el animal tropezara en plena carrera. El plan era cruel, no solo buscaba humillar a su hermano, sino también poner en riesgo al caballo que todos admiraban. Jacinto, el viejo peón, había visto lo ocurrido desde las sombras. Durante toda la noche dudó, debatiéndose entre el silencio cómplice y la lealtad que sentía por la familia. Finalmente,
Cuando los preparativos estaban casi listos, se acercó a don Ernesto con paso lento, pero decidido. «Patrón», dijo con voz ronca, quitándose el sombrero entre las manos. «Necesito hablar con usted en privado». Don Ernesto lo condujo a un rincón apartado del corral. Jacinto respiró hondo antes de hablar. «Anoche vi a su hijo Esteban en los establos. Estaba haciendo algo en las herraduras de Centella. No quise creerlo al principio, pero mis ojos no mienten». El rostro de don Ernesto se endureció como piedra. No era fácil para él escuchar esas palabras, pero conocía demasiado bien la amargura de su hijo mayor como para descartarlas. «¿Estás seguro de lo que dices, Jacinto?», preguntó con voz grave. «Tan seguro como de que el sol saldrá hoy», respondió el anciano. «Patrón, si Gabriel monta a ese caballo así, algo malo puede pasar». Don Ernesto no perdió tiempo. Ordenó detener los preparativos y llamó de inmediato al herrador de la hacienda. Minutos después, confirmaron la verdad: las herraduras habían sido manipuladas, los clavos flojos a propósito. Si Centella hubiera corrido en esas condiciones, un solo tropezón podría haber acabado en tragedia. Gabriel, al enterarse, sintió que el mundo se le venía abajo. No podía creer que su propio hermano hubiera llegado tan lejos. Una mezcla de dolor y rabia lo atravesó, pero al mirar a su padre comprendió que aquel no era momento para derrumbarse. «Repara las herraduras», ordenó don Ernesto al herrador. «No permitiremos que la cobardía arruine este día». Mientras trabajaban en el caballo, Esteban apareció en el patio. Su rostro se tensó al ver el movimiento inusual alrededor de Centella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, fingiendo sorpresa. Don Ernesto se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de furia. «Tú sabes muy bien lo que pasa, Esteban». El joven palideció, pero intentó mantener la compostura. «¿De qué hablas? No te hagas el inocente», rugió su padre. «Jacinto te vio con sus propios ojos. Intentaste sabotear al caballo de tu hermano. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Pudiste haber matado a Gabriel». El silencio cayó como un golpe seco. Todos los presentes, peones y familiares, quedaron inmóviles, mirando a Esteban. Clara, la madre, llevó las manos a la boca, ahogada por el dolor. Esteban, con el rostro contraído, buscó palabras que no encontraba. Finalmente, al verse acorralado, soltó con un hilo de voz: «Ese caballo nunca debió ser suyo, era mío por derecho». Gabriel dio un paso al frente, con los ojos enrojecidos por la mezcla de tristeza y decepción. «No, Esteban. Centella nunca fue de nadie. Él eligió a quien seguir». Las palabras cayeron como una sentencia. Don Ernesto, con el corazón destrozado, no tuvo más remedio que tomar una decisión dura. «Esteban, a partir de hoy estás fuera de esta hacienda. No puedo permitir que tu odio destruya lo que hemos construido». Clara lloró al escuchar la condena, pero no hubo súplica que pudiera revertirla. Esteban, con el rostro endurecido y la mirada perdida, montó su caballo y partió sin despedirse, dejando tras de sí un vacío cargado de resentimiento. El silencio que quedó fue sepulcral. Nadie se atrevió a hablar durante varios minutos. Gabriel acarició el cuello de Centella, intentando recuperar el ánimo para lo que estaba por venir. «Vamos, compañero», susurró. «No dejaremos que la oscuridad de mi hermano nos detenga». Horas más tarde, la hacienda entera partió hacia el lugar del torneo. El camino estaba lleno de jinetes y espectadores que acudían de todos los rincones de la región. Había expectación en el aire, y el nombre de Centella ya era mencionado entre murmullos, como la gran atracción de la competencia. El terreno del torneo era imponente, una vasta pista de tierra apisonada, rodeada de gradas improvisadas con tablones y toldos de colores. La multitud era enorme, con vendedores ambulantes ofreciendo refrescos, niños corriendo entre los caballos y hombres discutiendo apuestas en cada rincón. Gabriel respiró hondo al entrar con Centella en el recinto. El murmullo de la multitud se transformó en un rugido de entusiasmo. El joven jinete, aunque nervioso, sintió una fuerza especial al tener al corcel bajo sus riendas. Era como si los dos, juntos, fueran capaces de enfrentar cualquier cosa. La competencia comenzó con pruebas menores, jinetes mostrando habilidades en destrezas básicas. Cuando llegó el turno de Gabriel y Centella, el ambiente se tensó. Todos sabían que ese era el momento que esperaban. El muchacho montó con seguridad, y al primer galope, Centella deslumbró a todos. Su velocidad, su elegancia, la conexión con su jinete, era un espectáculo digno de leyenda.
Los rivales lo miraban con una mezcla de admiración y temor, conscientes de que estaban frente a algo fuera de lo común. Pero entre la multitud, escondido bajo un sombrero ancho, Esteban observaba con ojos oscuros. No había aceptado su destierro, y su rencor no había hecho más que crecer. Mientras Gabriel y Centella volaban sobre la pista, Esteban apretaba los puños. Sabía que aún tenía cartas por jugar, y que la guerra entre hermanos estaba lejos de terminar. El público aclamaba, las apuestas subían, y el destino comenzaba a escribir sus páginas más oscuras. Quebrarse en la hacienda. El clamor del público retumbaba en el aire mientras Gabriel y Centella terminaban la primera ronda de la competencia. Los jueces no podían apartarla vista del binomio. Caballo y jinete parecían un solo ser, moviéndose con una sincronía imposible de fingir. Cada salto, cada giro, cada aceleración era una muestra de la confianza absoluta que se tenían. Los espectadores gritaban el nombre de Centella como si fuera un héroe. Hombres apostaban a su victoria, mujeres lo señalaban con admiración, y los niños lo miraban con ojos deslumbrados. Para Gabriel, era como vivir dentro de un sueño. Todo lo que había sufrido, las dudas, los desprecios y las humillaciones, parecían quedar atrás en ese instante. Don Ernesto, desde la tribuna, observaba con el pecho henchido de orgullo. Clara, con lágrimas en los ojos, apretaba las manos como si rezara en silencio por la seguridad de su hijo. Jacinto, el viejo peón, sonreía satisfecho, había hecho lo correcto al revelar la traición de Esteban. Pero entre la multitud, agazapado bajo un sombrero de ala ancha y un poncho oscuro, Esteban seguía cada movimiento con mirada sombría. Había viajado hasta el torneo en secreto, con el único propósito de presenciar lo que, para él, era una humillación insoportable. Ver a Gabriel convertido en ídolo lo consumía de rabia. Disfruta mientras puedas, murmuró entre dientes. Esto no termina aquí. La competencia avanzó con pruebas cada vez más exigentes, carreras de velocidad, saltos de obstáculos y maniobras que ponían a prueba la resistencia de caballo y jinete. Gabriel y Centella no solo superaban cada desafío, sino que lo hacían con un estilo que dejaba sin aliento a todos. En uno de los saltos más altos, Gabriel sintió como el mundo entero desaparecía por un instante. Solo estaban él y Centella, volando juntos sobre la valla, como si desafiaban la misma gravedad. Al aterrizar con suavidad perfecta, el rugido de la multitud lo envolvió. Sin embargo, en medio de la euforia, Gabriel no dejó de notar algo extraño. Un par de veces, creyó distinguir la silueta de su hermano entre la gente. No estaba seguro, quizás era su imaginación, pero la sensación de que Esteban lo observaba lo acompañaba como una sombra fría. Al caer la tarde, llegó la prueba final, una carrera de fondo, con un recorrido largo que exigía tanto resistencia como estrategia. Era la prueba más peligrosa, aquella en la que muchos caballos terminaban exhaustos o lesionados. Los jinetes se alinearon en la línea de salida. Gabriel acarició el cuello de Centella, murmurando palabras de aliento. Confío en ti, amigo. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Centella respondió con un relincho potente, levantando la cabeza con orgullo. El juez levantó la bandera, y al bajarla, los caballos salieron disparados como flechas. El ruido de los cascos contra la tierra retumbaba en el suelo. Gabriel se mantuvo firme, sin dejarse llevar por la ansiedad de los primeros metros. Sabía que Centella tenía la fuerza para resistir y que debían reservar energías para el final. Mientras tanto, Esteban se abrió paso entre la multitud hasta acercarse al borde del recorrido. Su corazón golpeaba en su pecho con violencia. No había ido allí solo a mirar. En su chaqueta ocultaba una pequeña navaja y un trozo de cuerda, esperando el momento preciso para intervenir. La carrera avanzaba y los caballos empezaban a estirarse en una larga fila. Gabriel mantenía a Centella en un ritmo controlado, observando a sus rivales y midiendo cada movimiento. La confianza en el animal era absoluta, sentía cada respiración, cada impulso de sus músculos, como si fueran una extensión de su propio cuerpo. En la tercera vuelta, Centella comenzó a ganar posiciones con facilidad. Su galope poderoso los llevaba a superar a uno tras otro. El público estallaba en gritos, vitoreando su nombre, apostando sin dudar por él. Fue entonces cuando Esteban se movió. Esperó a que Gabriel y Centella pasaran cerca de un tramo estrecho del recorrido y, con manos rápidas, lanzó la cuerda hacia el suelo, intentando que se enredara en las patas del caballo. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Sintió un tropiezo mínimo, un instante de peligro, pero Centella reaccionó con reflejos asombrosos,
esquivando el obstáculo como si hubiera leído el movimiento antes de que ocurriera. Gabriel lo sostuvo con firmeza, evitando la caída, y siguió adelante. El público apenas notó el incidente, confundido por la velocidad del momento. Pero Gabriel, con la sangre helada, supo que no había sido un accidente. Sus ojos buscaron entre la multitud y, por un segundo, alcanzó a ver a Esteban retirando su mano con disimulo. Lo sabía, susurró con rabia contenida. La carrera continuó. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras los caballos llegaban a la recta final. Gabriel apretó las riendas y Centella respondió con un último impulso. Su velocidad era sobrehumana, como si el corcel supiera que debía demostrar al mundo que nada podía detenerlo. Cruzaron la meta primeros, con varios cuerpos de ventaja sobre los demás. El estallido de la multitud fue ensordecedor. Gritos, aplausos, banderas agitándose en el aire. Gabriel levantó los brazos, con lágrimas en los ojos, mientras Centella relinchaba victorioso. Don Ernesto abrazó a Clara en la tribuna, con el orgullo reflejado en su rostro. Jacinto levantó el sombrero, celebrando como si el triunfo fuera suyo. Todo era alegría, todo era gloria. Todo, excepto la sombra que se escabullía entre la multitud, derrotada pero no vencida. Esteban apretaba los dientes hasta sangrarse los labios. Había fallado otra vez, y la humillación lo hundía aún más en su oscuridad. Si no puedo derribarte aquí, murmuró mientras se alejaba, entonces encontraré otra forma. Gabriel, aunque disfrutaba del triunfo, no podía sacudirse la inquietud. Sabía que Esteban estaba allí, que lo había intentado otra vez, y que no se detendría hasta arrastrarlos a ambos al abismo. El sol se ocultó por completo, y con él comenzó una noche cargada de presagios. La victoria era real, pero la guerra entre hermanos estaba lejos de resolverse. La noche cayó sobre la hacienda como un manto silencioso. Las luces del recinto apenas iluminaban los establos y los senderos de tierra, y el aire olía a hierba fresca mezclada con polvo. Gabriel permanecía en el corral principal, acariciando a Centella, quien parecía relajado, ajeno a la tensión que todavía lo rodeaba. Habían ganado la competencia, sí, pero el sabor de la victoria no era completamente dulce. La presencia de Esteban seguía latiendo en su mente como un tambor sordo. No me voy a dormir tranquilo mientras ese hombre esté suelto, susurró Gabriel, hablando más consigo mismo que con alguien más. Clara se acercó con pasos silenciosos, dejando que sus manos descansaran sobre los hombros de su hermano. Lo sabemos, Gabriel, dijo con voz suave. Pero esta noche es para ti, para Centella, para todos nosotros. Mañana será otro día. Gabriel asintió, pero no podía evitar mirar hacia la oscuridad del sendero que llevaba a la entrada de la hacienda, imaginando la silueta de Esteban esperando, acechando. Cada sombra se convertía en un posible movimiento del hermano traidor, cada crujido de la madera, en un aviso de peligro. Mientras tanto, Esteban se había retirado a un viejo cobertizo fuera de la vista del público y los competidores. Su respiración era profunda y controlada, pero la mente le bullía con planes. No era la primera vez que intentaba interferir en la vida de Gabriel, y sabía que no sería la última. Aquella noche, sin embargo, su determinación estaba teñida de desesperación. Había perdido ante su hermano y ante Centella, y no soportaba la idea de que alguien más lo viera triunfar mientras él quedaba en la sombra. No importa cuánto intente, murmuró Esteban para sí mismo. Esto no termina aquí. De regreso en la hacienda, Gabriel decidió caminar por los senderos que bordeaban los establos. Centella trotaba a su lado, levantando la cabeza de vez en cuando, como percibiendo algo que Gabriel no lograba entender. Había algo en el aire, un murmullo de tensión que ni el viento ni la noche podían ocultar. Llegó hasta un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo silencioso y se detuvo. Miró su reflejo en el agua oscura y vio los ojos cansados de alguien que había peleado mucho más de lo que había imaginado. Todo lo que hemos pasado, susurró. Y ahora viene lo más difícil. Era cierto. La victoria sobre la competencia no significaba haber ganado la paz. El enfrentamiento con Esteban no había hecho más que intensificarse. Gabriel sabía que la sombra de su hermano estaba lejos de desvanecerse, y que cada movimiento suyo sería observado, cada gesto, juzgado. En la tranquilidad de la noche, Centella apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, buscando consuelo y ofreciendo a cambio un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Gabriel cerró los ojos y permitió que ese momento de calma llenara su pecho, aunque sabía que sería efímero.
Al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a tocar los pastizales, Gabriel recibió un mensaje inesperado, un sobre sin remitente, dejado cuidadosamente sobre la mesa de su despacho. Al abrirlo, encontró una foto de Centella con Esteban al fondo, observando desde lejos, y una nota corta: esto es solo el comienzo. Su corazón se aceleró. No necesitaba leer más para entender que su hermano estaba tramando algo que iba más allá de simples interferencias en las competencias. La amenaza era directa, personal, y esta vez no habría espectadores que pudieran advertirlo. Gabriel se dirigió a los establos y buscó a Centella. El caballo lo miró con esos ojos profundos que parecían leer su alma. Gabriel acarició su lomo, como si buscara en él la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. «Vamos a necesitar todo tu coraje, amigo», dijo Gabriel, sintiendo un nudo en la garganta. «Y yo también». Decidió reunirse con don Ernesto y Clara para planear cómo enfrentar a Esteban. Sabía que no podían confiar en la justicia ni en la ley para prevenir lo que su hermano estaba dispuesto a hacer. Su único recurso era prepararse, anticipar sus movimientos, y asegurarse de que ni él ni Centella sufrieran daño. Mientras hablaban en voz baja sobre estrategias y posibles precauciones, Centella permanecía a su lado, observando y escuchando. Era como si entendiera la seriedad de la situación. Gabriel tocó suavemente la cabeza del caballo y se prometió no permitir que la sombra de Esteban volviera a romper la paz que tanto les había costado ganar. Esteban, por su parte, no estaba inactivo. Pasaba las noches estudiando los movimientos de Gabriel, recordando cada detalle de la competencia, cada expresión, cada gesto. Sabía cómo predecir la forma en que su hermano enfrentaba las pruebas, cómo Centella respondía a sus comandos. Pero lo que no había contado Esteban era con la fuerza del vínculo que se había formado entre Gabriel y su caballo. No importaba cuán calculado fuera su plan, no podía romper la confianza que habían construido. La tensión aumentó cuando Gabriel decidió salir de noche a inspeccionar el perímetro de la hacienda. Esteban no perdía detalle. Sigilosamente, avanzaba por los límites de la propiedad, calculando cada paso de su hermano. Quería interferir sin ser detectado, y su obsesión crecía con cada instante que pasaba. Gabriel caminaba con linterna en mano, escuchando los sonidos nocturnos, el susurro del viento entre los árboles, el crujido de las hojas secas bajo las patas de Centella, el lejano canto de los búhos. Todo parecía normal, pero su instinto le decía que la amenaza estaba cerca. Centella, con las orejas erguidas y la mirada fija, seguía cada paso, alerta. De repente, un movimiento fugaz entre los arbustos hizo que Gabriel se tensara. No era un animal común, la silueta oscura era demasiado humana. Sin pensarlo, retrocedió con Centella, acercándose a la luz de un farol para ver mejor. La figura desapareció antes de que pudiera identificarla. Gabriel respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y determinación que lo impulsaba a seguir. Sabía que Esteban estaba cerca, que la calma de la noche era solo una ilusión, y que la verdadera prueba apenas comenzaba. Al regresar al establo, Centella se detuvo frente a él y apoyó la cabeza en su hombro. Gabriel acarició suavemente su cuello, agradecido por la presencia silenciosa y constante del animal. «No estás solo, amigo», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos». La noche continuó con un silencio tenso, lleno de presagios. Gabriel no podía dormir, cada sombra, cada crujido de madera, cada viento que movía los árboles, parecía hablarle de la amenaza que Esteban representaba. Sabía que no había tiempo que perder, y que cada decisión sería crucial para proteger lo que más amaba, su vínculo con Centella y la paz de la hacienda. Mientras tanto, Esteban observaba desde la distancia, calculando su próximo movimiento. No sería sencillo, pero estaba decidido a que Gabriel pagara por todo lo que él consideraba injusticia. La guerra entre hermanos estaba lejos de terminar, y aunque el mundo había visto al héroe y al caballo triunfar, solo unos pocos sabían que la sombra del pasado todavía acechaba. La noche se tornó más oscura, y con cada hora que pasaba, la tensión aumentaba. Gabriel sabía que el amanecer no solo traería luz, sino también la posibilidad de enfrentamientos, decisiones difíciles y desafíos que pondrían a prueba no solo su habilidad, sino su valentía y el vínculo que había construido con Centella. El amanecer llegó con un resplandor cálido que se filtraba entre los árboles de la hacienda, pintando de dorado los pastizales húmedos de rocío. Gabriel estaba despierto desde antes de que los primeros rayos tocaran la tierra. Centella estaba a su lado, moviendo la cabeza lentamente, como si también percibiera que aquel día sería distinto.
No había miedo en sus ojos, solo una atención concentrada, serena. Gabriel respiró hondo y sintió que cada inhalación llenaba de fuerza su cuerpo y su espíritu. Había llegado la hora de enfrentar la sombra de Esteban y poner fin a años de tensión silenciosa. Clara apareció por el sendero, todavía con el cabello despeinado y los ojos brillantes de preocupación. No hizo preguntas, solo se acercó y tomó la mano de su hermano, transmitiéndole seguridad. Gabriel le devolvió un gesto de gratitud, sin más palabras, comenzaron a recorrer juntos los límites de la hacienda, revisando cada cercado, cada sendero, asegurándose de que nada quedara desprotegido. Centella caminaba a su lado, confiado, estableciendo un ritmo tranquilo pero firme que parecía marcar el compás de la mañana. Mientras tanto, Esteban se movía en silencio entre los arbustos que bordeaban la propiedad. Sus ojos seguían cada movimiento de Gabriel, cada gesto de Centella, cada intercambio de miradas entre los hermanos. Había planeado un ataque que creía perfecto, calculando cada detalle de la mañana. Sin embargo, no contaba con algo que había subestimado durante años, la fuerza del vínculo y la confianza que se había construido entre Gabriel y Centella. El primer encuentro ocurrió cerca del viejo roble que dominaba la entrada del corral. Esteban apareció de repente, intentando sorprender, pero Centella lo percibió a tiempo. El caballo levantó las orejas y emitió un leve relincho de alerta, mientras Gabriel se colocaba frente a él, protegiéndolo sin pensar en sí mismo. «Esteban», gritó Gabriel con voz firme. «Basta. Esto no va a pasar como tú quieres». Esteban sonrió con desdén, pero había un brillo de tensión en su mirada. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser decisivo. Gabriel respiró profundo, recordando las lecciones que Miguel le había enseñado meses atrás. No se trataba de imponerse con fuerza, sino de mantener la calma y actuar desde la confianza, no desde el miedo. «No entiendes», respondió Esteban con voz baja. «Todo esto era para demostrar quién manda, para mostrar quién tiene control». Gabriel negó con la cabeza y dio un paso al frente, sin tensión en sus hombros, sin rastro de agresión. Centella permanecía quieto, pero su presencia era imponente. Cada músculo del caballo estaba relajado, cada mirada, cada respiración, transmitía un mensaje claro: aquí no habrá violencia, solo verdad. Control no significa poder, dijo Gabriel con calma. Lo que realmente importa es respeto, confianza, conexión. Y eso es algo que tú nunca has comprendido. Esteban frunció el ceño y dio un paso más cerca, pero algo en la firmeza tranquila de Gabriel lo detuvo. No había miedo en la mirada de su hermano, solo una determinación serena que no podía ignorar. Centella, sin que Gabriel lo indicara, dio un paso lateral, creando un espacio seguro y mostrando que la alianza entre humano y caballo era indestructible. «No voy a dejar que me intimides», dijo Esteban, tratando de recuperar la fuerza en su voz. «Esto todavía no termina». Gabriel respiró hondo y bajó ligeramente la cabeza, como en señal de aceptación del desafío, pero también como un recordatorio de que no necesitaba pelear para ganar. Centella tocó suavemente con su hocico el brazo de Gabriel, recordándole que no estaban solos. «Lo que termina hoy, Esteban», dijo Gabriel, «no es una competencia, sino años de resentimiento. Puedes seguir eligiendo vivir en la sombra de la ira, o puedes dejar que la paz entre. La decisión es tuya». Esteban retrocedió un instante, sorprendido por la serenidad con la que Gabriel hablaba. Durante años había subestimado esa calma, creyendo que solo la fuerza podía definir quién estaba al mando. Pero aquel día comprendió algo que no había previsto: el poder verdadero no estaba en dominar, sino en comprender. En un movimiento inesperado, Centella bajó la cabeza y rozó la mano extendida de Gabriel con suavidad. Era un gesto simple, pero cargado de significado. El caballo mostraba que no había miedo, que la confianza podía vencer cualquier amenaza, que la fuerza bruta no era necesaria. Esteban quedó paralizado por un instante, observando cómo un animal podía enseñar lecciones de humanidad y humildad que él nunca había aprendido. La tensión en el aire se disipó lentamente. Gabriel se acercó unos pasos más, manteniendo los ojos fijos en su hermano, sin amenazas, sin reproches. Solo calma, comprensión y una invitación a redimirse. Esteban bajó la mirada, y por primera vez en años, no hubo palabras, no hubo gritos, solo un silencio que decía más que cualquier reproche. «Puedes elegir quedarte en el odio, o puedes dejarlo ir», dijo Gabriel suavemente. «Centella y yo estamos aquí. ¿Y tú?». Esteban respiró hondo, sintiendo que el peso de su ira y sus resentimientos se acumulaba en su pecho.
No había victoria que pudiese compararse con la paz que Gabriel mostraba. Y en ese instante, algo cambió. No de golpe, no como un milagro instantáneo, sino como la aceptación silenciosa de que no todo podía controlarse con fuerza. Finalmente, Esteban dio un paso atrás y bajó la cabeza. Gabriel no dijo nada, solo respiró profundo y tocó el cuello de Centella. El caballo respondió con un suave relincho, como aprobando el gesto de reconciliación. La tensión desapareció, reemplazada por una calma que envolvía todo el lugar. Más tarde, mientras el sol ascendía y bañaba la hacienda con su luz, Gabriel, Clara y Centella caminaron hacia los establos. Esteban se quedó atrás, observando en silencio, procesando lo ocurrido. No era un final de cuentos, no había aplausos, ni celebraciones. Era algo más profundo, la comprensión de que la violencia y el miedo no construyen lazos, solo los destruyen. Gabriel se detuvo frente a los establos y miró a Centella, acariciando su lomo con suavidad. «Lo logramos, amigo», susurró. «No necesitamos gritos, ni control, ni dinero. Solo necesitábamos escucharnos y confiar». Clara sonrió a su hermano, orgullosa y emocionada. La hacienda ya no era solo un lugar de competencia, de apuestas o de orgullo. Era un santuario de aprendizaje, de respeto y de transformación. Cada caballo, cada niño, cada persona que llegara encontraría un espacio para sanar y para aprender a escuchar, tal como Gabriel había aprendido. Esteban, desde la distancia, se alejó lentamente. No estaba seguro de lo que haría después, pero algo dentro de él se había movido. La calma y la firmeza de Gabriel habían dejado una impresión que no podría borrar fácilmente. Había visto la fuerza de la paciencia, del respeto y de la conexión verdadera, y aunque no sabía cómo responder aún, algo había cambiado en su interior. El día continuó con trabajo en los establos, limpieza de corrales y preparación de los potreros. Gabriel observaba todo con una atención renovada, aprendiendo a valorar cada gesto de confianza, cada momento de tranquilidad compartida con los animales y las personas a su alrededor. Centella trotaba libre, mostrando su alegría y su confianza renovada. Al caer la tarde, Gabriel y Clara se sentaron en la galería que daba al corral principal. Miraban cómo los últimos rayos de sol iluminaban los establos y los pastizales, y cómo Centella descansaba, tranquilo, como un símbolo de lo que habían logrado, un equilibrio alcanzado no con imposición, sino con respeto, paciencia y amor. «Lo hicimos bien», dijo Clara. «Más de lo que imaginábamos». Gabriel asintió, con los ojos brillantes y la respiración profunda. Por primera vez en años, sintió que estaba en paz consigo mismo. No por la victoria, no por la competencia, ni por el reconocimiento de nadie. La paz venía de saber que había elegido escuchar, comprender y proteger lo que más importaba. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en un silencio profundo y los caballos descansaban, Gabriel se recostó junto a Centella bajo el roble del corral. Miró las estrellas y sintió un peso que se había ido de su pecho. La sombra del pasado, los miedos y resentimientos que había cargado durante tanto tiempo, finalmente comenzaban a disiparse. Centella apoyó su cabeza sobre las piernas de Gabriel, y en ese contacto sencillo, reconfortante, Gabriel comprendió que la verdadera victoria no era sobre nadie más, sino sobre su propio corazón. El santuario Centella no solo se convertiría en un refugio para caballos y niños, sino en un lugar donde cada gesto de paciencia y confianza enseñaría algo invaluable, que la fuerza más grande no está en dominar, sino en comprender, que el verdadero coraje no consiste en gritar, sino en sentarse, esperar y escuchar, y que la sanación comienza cuando alguien está dispuesto a mirar más allá del miedo y la ira. Gabriel cerró los ojos, respiró hondo y sintió que, finalmente, todo estaba en su lugar. No había gritos, ni aplausos, ni espectáculo. Solo la quietud del corral, el suave respiro de Centella, y la certeza de que, a veces, la victoria más grande se gana simplemente estando presentes, confiando y amando. Y así, en aquella hacienda bañada por la luz dorada del atardecer, terminó la historia de un caballo indomable y un hombre que aprendió a ceder, a escuchar y a sanar. Una historia que no necesitaba héroes, ni vencedores, ni aplausos. Solo necesitaba corazones dispuestos a reconocer la verdad, que la fuerza más poderosa siempre reside en el respeto, la paciencia y la compasión compartida.